Bienvenidos al episodio número 43 del Análisis No Oficial, una producción de Bacanal Nica. Le habla como siempre Manuel Díaz y me acompaña Juan Carlos Ampie. Y el día de hoy tenemos un invitado de alta alcurnia intelectual, así que vamos a ir rápido con él. Pero Estamos antes listos para charrulear una carrera universitaria estelar. Otro currículum que vamos a manchar el día de hoy. Pero antes el trending Nicaragua para saber lo que está opinando, a vernos lo que está leyendo y lo que está compartiendo la gente en Nicaragua. Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del martes 13 de junio. Confidencial analiza la más reciente encuesta de Sid Gallup, registrando una caída en la popularidad del FSLN y la aprobación a Daniel Ortega. La prensa cubre la última pelea de artes marciales mixtas de Floyd Mayweather y John Gotti III, que culminó en una batalla campal entre los séquitos de ambos luchadores. Artículo 66 registra el 10º aniversario de la Ley del Canal Interoceánico, el megaproyecto que solo logró ceder la soberanía del territorio nacional a un magnate chino. Divergentes analiza la propuesta de senadores estadounidenses para reactivar las leyes NICA Act y Renacer, con vistas a elevar la presión sobre el régimen Ortega Murillo. Los videos más vistos en YouTube. El resumen de noticias de Nicaragua Investiga repasa los cambios en la cúpula del ejército. Café con Voz debate sobre las expectativas alrededor de la próxima sesión especial de la OEA sobre el caso Nicaragua. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bienvenidos a la sección de entrevistas de Análisis No Oficial. El día de hoy tenemos a un distinguido profesor universitario de Nicaragua, pero viviendo en Canadá desde 1981, para ser más exacto. Así ese es el término. Esa es la traducción de Está con nosotros el profesor Andrés Pérez Baltodano. Bienvenido. Gracias Manuel y gracias Juan Carlos por la invitación. Ok, queríamos hablar con usted porque en la prensa, el que antes fue un periódico muy conocido en Nicaragua y ahora es un sitio web, así como Bacanal Nica más o menos, ahora, o mejor dicho, todo este tiempo he estado leyendo sus columnas sobre lo que está pasando en Nicaragua y en la mayoría de los casos usted hace una crítica de lo que sucede. Si le tocara hacer un repaso, o mejor dicho, un compendio de dónde usted ve que están caminando mal las cosas, y generalmente la crítica es curiosamente a la oposición. Denos esa enciclopedia, pues qué es lo que está pasando mal en unos 3 minutos y así nosotros podemos defender a la oposición aquí con a capa y espada para que la gente se dé gusto viendo cómo hay un debate de altura, pues, porque aquí estamos entre universitarios, académicos, doctores. Manuel, con Costa nos graduamos nosotros y Andrés es un académico serio, así que... Por eso, pero a ver, por lo menos el 50% de los que estamos aquí va a dar un debate de altura. Tal vez yo saco la caja de ilustrar y comienzo a... Todos somos intelectuales, académicos, pensantes, seres pensantes, que eso es lo importante. Eso es lo importante. Ya el que tiene un grado X o un grado Z, esos son detalles. Esos son detalles. Es lo que digo yo cada vez que me preguntan si soy algo. Pero dígame, entonces, ¿cuál es la crítica al final de...? A ver, es que no quiero limitarlo en términos de qué es lo que critica, pero sí me gustaría saber si le tocara hacer un argumento... ¿Cuál es el punto más sensible? ¿Cuál es el punto que crees vos que debería corregirse o atenderse de primera mano? Debemos de partir, y estoy seguro que vamos a estar de acuerdo con esto, porque eso es lo importante, ver en qué cosas estamos de acuerdo y en qué cosas no estamos de acuerdo, para debatir, y así se avanza el desarrollo del conocimiento, que es esencial para la práctica política. Creo que vamos a estar de acuerdo en lo siguiente. Los problemas de Nicaragua, la crisis de Nicaragua, las raíces de la crisis de Nicaragua, son profundas. Eso no es controversial. Van
a mi juicio, mucho más allá de lo que sucede el día de hoy. Esto no significa que debemos desatender lo que sucede el día de hoy. Pero si se trata de puntualizar los problemas, como me lo pide Manuel, debemos evitar un vicio que es muy nuestro, que es yo le llamaría el presentismo. El presentismo. Es decir, la tendencia que tenemos a enfocarnos en la famosa coyuntura. Somos coyunturalistas. Y nos parece, de repente, me parece a mí que nos parece que un fenómeno como la dictadura de Ortega Murillo, pues es el problema de Nicaragua. Yo diría, es uno de los múltiples síntomas de problemas estructurales, problemas históricos que no hemos atendido como se debe. Y por eso se repiten, de ahí que una de mis críticas, y quiero hablar sobre lo que significa crítica desde mi perspectiva más tarde, pero una de mis críticas es, de nuevo, la atención casi total que le presta la oposición al gobierno actual, sin jamás decir o tratar de identificar las causas que hacen que después de un Somoza tengamos un FSLN, y si nos vamos antes de Somoza, pues ¿por qué es que tuvimos un celayismo? ¿Por qué es que tuvimos un periodo como el de los 30 años con sus características particulares? ¿Por qué nunca ha habido paz en Nicaragua? ¿Por qué nunca ha habido paz? ¿Por qué no paramos de pelear y de mentir y de mentirnos con ese himno que dice ya no ruge la voz del cañón mientras estamos cargándolo, ¿verdad? Para volarle un cuetazo al adversario. Entonces, quien ha leído la historia de Nicaragua se da cuenta que lo que sucede hoy en Nicaragua no es nuevo, es el mismo guión, es la misma película, repetida y, si no fuera tan triste, aburrida, diría yo, que ha sucedido por 200 años en nuestro país. Cambian los actores, se muere un artista y aparece otro artista, pero el guión de la película es el mismo. Eso nos debería obligar a profundizar el análisis para ver de dónde surge todo este patinar y patinar y patinar para quedar en el mismo lugar. ¿De dónde surge? Yo tengo mis interpretaciones sobre eso. No sé si quieren que las mencione. Las he escrito sobre eso y las he repetido múltiples veces en entrevistas, en artículos, donde yo logro decir lo que yo veo. El que critica el crítico es una persona que ofrece su visión de las cosas, no para que todo el mundo la compre, sino para empezar a conversar. Pero ahí tenemos otro problema: nosotros no conversamos, nosotros no debatimos. Tanto así que la palabra crítica en nuestro medio, yo lo he vivido. Le he pedido a veces a compañeros, cuando he presentado un libro, ¿por qué no participas vos y haces una crítica del libro? Y después me arrepiento, porque allá la palabra crítica, bueno, entonces te tengo que demoler, voy a buscarle cualquier cosa para... No, la palabra crítica es la exposición de una visión con el propósito de discutirla y de esa manera, como decíamos antes, avanzar en la producción de conocimiento, que es vital para la política, para que la política no sea la política ciega que nosotros practicamos, una política sin lente. ¿Por qué? En el mejor de los Andrés, casos... ¿por qué? Perdón. No, dale, termina si mi la idea. esposa les hubiera dado un consejo, hubiera sido ese: interrúmpanos, porque si no, ese no para de hablar. No, te quería preguntar cómo podemos entonces atender a ese pasado que arrastramos al mismo tiempo que atendemos a la crisis del momento, pues, porque la dictadura es un problema que sigue afectando al país y que hay que resolver.
que quema, y cuando te estás quemando tenés que hacer algo, pues inmediatamente, tenés que buscar el agua, ¿verdad? A ese momento no tenés que ponerte a pensar la naturaleza del fuego, la composición química de los ingredientes. Sí, buscas el agua para... Eso estamos claros, ¿verdad? En eso estamos claros. Y ahí, con eso que acaban de mencionar, empiezan a aparecer los diferentes roles que se necesitan los diferentes tipos de actores que se necesitan en una sociedad, ¿verdad? Ustedes me dijeron, bueno, quiero ver si me estoy adelantando, si estuvieras a cargo de manejar el carro, ¿qué es lo que harías? De eso podemos hablar también, pero no van a querer montarse en el carro que yo voy a manejar. Tengo ahí en su apreciación o descripción de lo que pasa en Nicaragua, tengo ahí dos detallitos. El segundo, usted ya lo dijo, que es las circunstancias son apremiantes y no hay manera de simplemente sentarse a leer la historia porque, bueno, aquel está tirando balazos. Pues. Pero el primero es algo que para mí es bien, lo atesoro bastante, que es el 2018, donde hubo un cambio en la cultura política de Nicaragua. O sea, las manifestaciones civiles autoconvocadas y que por mucho que haya gente que diga que esto lo organizó tal no sé quién, esto lo organizó tal, la verdad es que la mayoría de las personas que asistimos a esas marchas fuimos autoconvocados independientemente que alguien contrató una barata e iba adelante diciendo cosas. Y fueron multitudinarias. Y participó gente de todos los extractos de la sociedad, incluyendo, o sea, yo veía ahí sandinistas que trabajan en el Estado tapados, marchando conmigo a la par de gente de la iglesia, gente de las organizaciones feministas. O sea, era una cuestión bien positiva para lo que yo, igual que usted, considero que Nicaragua pues sigue en ese círculo vicioso de varios siglos en donde no avanzamos. Yo vi un cambio. Es más, el hecho que nadie pudiera haber predecido el 2018 es precisamente una señal de ese cambio importante, pues. ¿Eso es algo que usted también lo logra apreciar y que le da alguna esperanza de que en realidad estamos en un momento de transición o excepciones como esas se han dado anteriormente? Yo tuve la oportunidad de estar ahí, participé en la marcha de las madres en el 2018, donde sucedió la barbaridad, el uso de francotiradores para amedrentar a la población. Fui con unos amigos, yo estaba trabajando con la UCA, haciendo un trabajo con la UCA en ese momento, y lo pude ver, lo pude vivir, lo pude respirar, y me llené, claro, del entusiasmo, de la fuerza que te da ver una sociedad desatada, pues, liberada del temor. Que fue un cambio. En lo que yo no estaría tan seguro, Manuel, es de que eso representó un cambio en la cultura política del país. Porque cuando hablamos de cultura, estamos hablando de valores, percepciones de la realidad, visiones del mundo, que se han endurecido a lo largo, en el caso nuestro, de siglos, que se han endurecido. ¿De dónde se han endurecido? Bueno, las ciencias cognitivas nos explican eso. En el cerebro, en los registros neuronales que llevamos en el cerebro. Esos registros neuronales definen lo que nosotros llamamos como cultura política de una sociedad o de un grupo o incluso de una persona, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que en un artículo que publiqué en Confidencial, inmediatamente después de participar en esa marcha, yo hablaba del azul y blanco que llenaba las avenidas, como vos decís, con niños. Yo iba con un amigo, una amiga y su niño, y su hijito, que para mí hizo más tenebrosa la idea de que ese muchachito estuvo expuesto a la mirada de francotiradores, pues, ¿verdad?
yo lo viví. Y señalaba que aunque ese momento hubiese sido tan importante, tan emotivo, tan valioso, no debía cegarnos, porque debajo de esa, decía yo casi textualmente, debajo de ese color azul y blanco que llenaba las avenidas, ahí convivían, coexistían múltiples percepciones de la realidad, múltiples visiones, enraizadas en diferentes tipos de necesidades y aspiraciones. Los pobres no piensan como los ricos no aspiran lo mismo que aspira el que no tiene trabajo. Y todo ese mundo estaba ahí, Entonces yo decía, esta unidad no es real, eso hay que construirlo después. En este momento hay una explosión de desencanto, de disgusto, de molestia, de qué sé yo, ¿verdad? Pero esa no es la unidad. El azul y blanco no es una unidad. Eso. Entonces yo diría, y eso, que si bien fue un cambio significativo, la cultura nuestra no necesariamente cambió con esas marchas. Yo viví también algo que fue, desde un punto de vista político, estructural, histórico, como le querramos llamar, fue incluso más, no más importante, pero más fuerte que las marchas del 2018 de las que estamos hablando. Me refiero a la Revolución Sandinista. O sea, la Revolución Sandinista fue carajo, ¿verdad? Fue un terremoto de estructura, de cambio económico, de nuevas ideologías, de nuevas organizaciones. Se hablábamos, yo estaba ahí, yo también me emborraché de esa cosa, hablábamos del nuevo hombre y la nueva mujer y la nueva historia. Un cambio sostenido por un poder organizado como el del FSLN, cosa que no tiene la oposición en este momento, como ya sabemos. O sea, sostenido apoyado en una solidaridad internacional que nunca se ha visto en Nicaragua y probablemente nunca se verá jamás. Ese terremoto, 10 años, una guerra, no cambió la cultura política de Nicaragua. Entonces, pero mi argumento ahí sería porque el motor de cambio, que era el FSLN, venía como un caballo de Troya guardando precisamente la cultura política. O sea, son básicamente mini Somozas montados dentro de una aparente revolución, pues. Así es. Pero ese mini en este caso Somoza, no tenemos, Manuel, no tenemos eso, pues. Claro. Pero ese mini Somoza, Manuel, mi opinión, lo llevamos todos. Okay. Está en los pleitos que ha hecho que la oposición se muerda la cola por 5 años. Ese caudillismo, personalismo, figureo, deseos de soy yo, no sos vos, el somocismo antecede a los Somozas y se extiende después de 1979. Entonces, ¿qué hacemos entonces, Andrés, para reeducar a ese Somoza interno? ¿Cómo? ¿Qué hacemos para reeducar a ese Somoza interno? Ahí vamos a lo que te decía anteriormente, los diferentes momentos y roles que aparecen en una sociedad. Si el fuego nos está quemando, hay que echarle agua, ¿verdad? Pero alguien en Nicaragua, y no me refiero a una persona, tiene que encender las luces altas. Hablando de carros, pues, ¿verdad? Hablando de carros, porque manejando con las luces bajas y chiquititas, con las que hemos venido manejando el carro, ya por decir algo, para ponerlo en términos más concretos, del 2018 para acá, no vamos a llegar a ningún lado. Alguien tiene que encender las luces altas y de nuevo pensar de dónde viene todo esto. ¿Por qué seguimos siendo así? No nos pasemos el cuento de que quitamos a Daniel Ortega y todo será feliz.
todo será felicidad. Ese Somoza lo llevamos adentro. Yo te digo, yo tengo una interpretación de dónde viene todo eso. Que si ustedes quieren, mi esposa les dirá, no, digan que no. Ya vemos. Vos dale. Sí. Aquí, hagámoslo de 4 para que te vaya moderando. Pero díganos entonces, ¿cuál es ahí la...? No es, lo que yo digo, repito, es una interpretación. O sea, Ajá, ese es mi está trabajo, bien. ese es mi oficio. Ese es mi oficio. Pues me han pagado para hacer eso, pues, ¿verdad? Entonces, por eso Sí, te digamos digo, que hay diferentes son roles muchos en años haciéndolo, ¿verdad? ¿Ah? Hay que aclarar, la verdad es que no hicimos una presentación formal del doctor Pérez. Doctor, ya le puse yo. El profesor Pérez Baltodano es un universitario, un Llámame académico, un Andrés, profesor. Manuel. Sí, tengo un doctor, Andrés, sí, soy pues. profesor, Ah, pero mi nombre es Andrés Pérez Baltodano. Andrés, ok. llámame Andrés y yo te digo Manuel, porque yo te voy a decir a vos Manuel y vos me vas a decir a mí doctor. Por Esa es parte del PhD somocismo. por el Esa es PhD que parte nos del separa, más que somocismo todo. nuestro. Tenemos que evitar, yo lo evito porque es una manera chiquititita de combatir esa estratificación social que a nosotros nos vuelve locos, ¿verdad? Yo estoy arriba, vos estás abajo. Ok. Por Entonces, si eso me quiere, me dice molesta, doctor debo y yo le decir, digo a usted, Andrés. te interrumpo, por eso me molesta Ujú. cuando a Daniel Ortega le dicen el bachi. Mm. ¿Sabes por qué? Porque me parece un insulto a los millones de nicaragüenses que ni siquiera han aprobado la primaria. En un país con los niveles de analfabetismo que padecemos nosotros, burlarse de alguien que solo hizo el bachillerato es revelar lo ensimismado que somos. No pensamos que estamos insultando a la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Creemos que estamos hablando con otros como nosotros, ¿ah? Con lo que mis brothers que fuimos a la universidad, entonces ahí nos vamos a reír porque ese más solo tiene un bachillerato. Y te Sí. lo digo que ese error lo cometen políticos que supuestamente quieren comunicarse con todo el pueblo y liderar a todo el pueblo, pero no saben cómo hablar con él. Perdón, No, no. habló de lo del Más bache. bien era preguntarle, entonces, usted decía que tiene una interpretación. Sí, ¿Cuál es la interpretación? pues sobre eso, como te decía, he escrito con el ánimo de provocar un debate. Ujú. En un libro que publiqué hace ya algunos años, lo publicó el Instituto de Historia de la UCA, con el título Entre el Estado Conquistador y el Estado-Nación. Yo Así hacía es. una exposición de lo que a mi juicio son las raíces de nuestra cultura política. Y yo decía, argumentaba y trataba de demostrar en ese libro que la cultura política nuestra tiene raíces en la cultura religiosa de los nicaragüenses. Y ahí, Mm, claro, entrar a tocar eso ya pone nervioso a mucha gente, ¿verdad? sí. Ese es precisamente un problema. ¿Por qué no hablar Ok. de eso? ¿Por qué no hablar de el providencialismo que domina la cultura política, perdón, la cultura religiosa nicaragüense? Fíjate que esa crítica al providencialismo, en el libro hay una crítica hacia el providencialismo, no es una crítica a Dios. En el libro mismo yo digo, me considero culturalmente católico. Culturalmente, ¿sí? Porque nací en una familia católica, me educaron me educaron curas católicos, incluso fui a un seminario para hacerme cura, estuve 2 años metido en un seminario. O sea, culturalmente yo soy católico. Y no me interesa cuestionar las creencias religiosas de nadie, y mucho menos meterme en la discusión de que si Dios existe, que si Dios no existe.
hay diferentes maneras, digo en el libro, de creer en Dios. Lo que yo critico es la manera en que nosotros creemos en Dios. Y eso es el providencialismo, que es la idea de que hay un Dios que controla la historia individual y las historias de las sociedades. Que se haga lo que Dios quiera. Estamos en las manos de Dios. Esas son expresiones discursivas de una creencia religiosa que está inscrita en los registros neuronales de nuestro cerebro, porque se ha remachado a través de la educación y porque, como hemos vivido en un clima permanente de inseguridad, cuando vos estás inseguro, cuando tenés miedo, así como cuando te estás quemando, vos buscas algo de donde agarrarte. Y si el Estado no es una cosa a la que podés recurrir para resolver tus problemas, y si el mercado tampoco te provee del empleo que necesitas para sobrevivir, ¿a dónde te agarrás? ¿De dónde te agarrás? Pues de la creencia de que hay un poder superior que en algún momento puede arreglar las cosas. Un milagro. La esperanza de un milagro. Si tuviéramos movilidad. ¿Perdón? Si tuviéramos la movilidad que tienen otros países en términos de estratos sociales, podríamos, digamos, vencer esa maldición que tenemos siglos de estar cargando. Si tuviéramos esa movilidad, tal vez no... No, yo estoy de acuerdo. Como en Europa Occidental, pero por lo menos como Chile, yo sé, como Costa Rica, donde todavía hay esperanza de que si sacas un diploma, sí, puede ser que salgas adelante. Sí. Si tuviéramos mejores condiciones materiales, diría yo, Manuel, el providencialismo nuestro, esa idea de que dependemos de Dios para todo, pues esa idea se vería contrarrestada. Hay muchos estudios sobre eso. Hay uno, por ejemplo, hay muchos que muestran cómo las sociedades escandinavas, que son las menos creyentes, no por casualidad son las más seguras. O sea, la gente tiene su espiritualidad, muchos creen en Dios en términos generales, pero no profesan una fe que los hace creer de que ellos no están a cargo de la historia, que ellos no controlan el destino, su destino individual o su destino social. En nosotros, de nuevo, por la educación religiosa, el papel de la Iglesia Católica en Nicaragua, en ese sentido, y por la pobreza nuestra, que te tenés que agarrar de algo, en esas condiciones se ha reproducido esa visión providencial del mundo, que en ese libro, y con esto ya voy terminando, en ese libro yo también señalo, esa visión providencialista religiosa se traslada a la visión que tenemos de la política. Es decir, una población que ha estado acostumbrada por siglos a pensar de que la historia la mueve un ser superior que no puedes alcanzar ni tocar, al que solo le puedes rogar que te ayude. Una población que piensa de esa manera está entrenada para esperar que el caudillo, que es un ser que está fuera de vos, el poderoso, el hombre, la dirección nacional, la compañera Rosario, sean los que te ayuden a salir de tus problemas. Entonces la religión, tal como la hemos practicado nosotros, nos ha preparado para el caudillismo, para ese somocismo estructural que nos ha mantenido en la situación en la que estamos. Veo a Juan Carlos tratando de hacer una pregunta. Andrés, de ahí estamos, yo creo que incluso pues no podemos refutar tus argumentos. Yo creo que en el fondo estamos de acuerdo en que
Este es agua. En que todo eso suena, eso es agua, pues, pero ahora saltemos al presente. Estamos en la crisis del momento. Vamos a apagar este incendio y vos vas manejando el carro a los bomberos. Decinos entonces qué hacemos primero. Yo diría lo siguiente, sin pretender ofrecer fórmulas, porque ahí vamos a estar de acuerdo también, yo estoy seguro. Este asunto no es de fórmula. Quien asegure tener una fórmula para salir de este problema es un charlatán. Es un charlatán. Okay. Sin embargo, hay ejes de reflexión que nos pueden ayudar a identificar maneras de apagar el incendio. Estamos hablando del incendio. Apagar el incendio. Concentrémonos específicamente en el caso de la oposición. Porque la oposición es la entidad que nos ha dicho, me refiero al liderazgo de la oposición, que nos ha dicho, nosotros o yo sabemos cómo hacer esto. Entonces uno observa cómo lo hacen, uno interpreta críticamente lo que hacen y de ahí pueden resultar las pautas, el tipo de pautas que yo podría compartir para responder a la pregunta que me hicieron. Hay un pensador alemán que es mi padre espiritual, Max Weber, que en una famosa disertación que sigue siendo objeto de análisis y crítica, se siguen escribiendo sobre eso, desarrolló una tipología del tipo de ética que rige la práctica política. Y estoy pensando, no me he olvidado de la oposición, no me estoy separando del incendio, pero necesito hacer esta entrada. Uh-huh. Él dice lo siguiente: hay dos éticas, y las éticas son normas para organizar lo que hacemos, ¿verdad? Para organizar la conducta individual y social. Hay dos éticas que uno puede observar son predominantes en la política. Dice, una es lo que él llama la ética de la convicción y la otra es la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción es aquella que te empuja a defender principios y valores de una manera inflexible. La ética de la convicción está basada en principios absolutos que no están para discutirse. Ese tipo de ética es la de la Unión Soviética durante Stalin, es la de la Iglesia Católica durante la Inquisición, es la que utiliza el gobierno sandinista, ha usado el gobierno sandinista en los últimos años, ¿verdad? Una ética de mi modo o nada más. 40 más o menos. Sí. Entonces, esa es una manera de hacer política. Y la otra dice que es la que es compatible con la idea de la democracia que nosotros los nicaragüenses decimos que queremos, pero que nunca le explicamos. La otra no descarta las convicciones, porque debemos de tener convicciones, dice Weber. Pero la ética de la responsabilidad es aquella que te mueve a buscar formas de compaginar, armonizar diferentes tipos de convicciones. Convicciones que son diferentes o incluso antagónicas. Entonces, él concluye, se necesitan dos cosas, convicciones y la responsabilidad para buscar la forma de armonizarlas y construir
lo que la oposición nicaragüense dice que ha estado buscando desde hace rato, una concertación de intereses y objetivos para cambiar Nicaragua. Si uno utiliza ese esquema de Weberiano, que es muy útil por su valor teórico y por su valor operativo, si uno utiliza y analiza el discurso de las principales figuras de la oposición, yo conozco solo las principales figuras, las que se expresan en la televisión, en la radio, escriben artículos. Yo por lo menos, no digo uno porque ya me estoy haciendo representante de la humanidad, yo llego a la conclusión de que la oposición no solo no ha sido capaz de practicar la ética de la responsabilidad para ponerse de acuerdo, es decir, conjugar diferentes visiones de lo que puede y debe ser Nicaragua, ni siquiera, digo yo, ha logrado explicar cuáles son sus convicciones. ¿Cuáles son sus convicciones? Entonces estamos bastante mal, porque la ética de la responsabilidad lo que hace es construir puentes. Pero ustedes saben, los puentes no se sostienen en el aire, tienen bases, y en este caso son bases ideológicas, políticas e ideológicas, son convicciones. Así lo hizo la concertación de Partidos para la Democracia en Chile, cuando sacó a Pinochet. Lo dice expresamente la concertación en su documento fundante. Dice, nosotros no vamos los grupos que nos vamos a integrar acá para sacar a Pinochet y para reconstruir Chile, no vamos a abandonar nuestras ideologías, no vamos a decir, como se dice la comunidad, hay que poner lado las ideologías. De eso escribí hace poquito una cosa, hay que cancelar las ideologías. No, cada quien tiene su ideología. Ahora pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Yo soy un partido de derecha que quiere libertad económica, vos que sos un partido socialista que anda buscando justicia social. Hombre, hay una manera de formular un modelo de gobierno y políticas públicas que nos ayuden a alcanzar algo de las dos cosas. Y se pusieron de acuerdo. Pero construyeron puentes, pero los puentes tenían bases. En el caso de la oposición, y de esta crítica uno podría sacar una recomendación. Dejémoslo para el final. Pero de esta crítica uno puede establecer que, como decía antes, ni siquiera la oposición ha logrado explicarle al pueblo nicaragüense cuáles son sus convicciones. Yo estaba leyendo, si uno lee los dos últimos publicaciones de Félix Maradiaga, para usar un ejemplo, y no es que tenga algo en personal yo contra Félix Maradiaga, no lo conozco, pero es el líder más afanoso de la oposición. Está por todos lados, aparece por todos lados, escribe allá, bueno. Entonces, él dice, quiero un país donde la esperanza triunfe sobre el temor. ¿Y yo qué hago con eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué significa eso? Yo quiero un país donde haya justicia social y libertad. No dice justicia social. En Nicaragua justicia social suena a comunismo, desgraciadamente. Donde haya justicia y libertad. Bueno, yo también quería ser astronauta cuando era niño. Explícame cómo vas a reconciliar esos dos valores, porque esos dos valores son contradictorios. En toda sociedad son contradictorios, pero hay sociedades que han logrado fórmulas institucionales para empalmar esos dos valores. Pero la libertad económica, la que pide el capital, y la justicia social, la que pide el pobre, no son fácilmente compatibles. El tema está cómo le vas a hacer para que en un país como Nicaragua se pongan de acuerdo Juan Pueblo, que anda desempleado, y Carlos Pelas, que quiere seguir exigiendo excepciones
impositivas para sus negocios. ¿Cómo le vas a hacer? Esas son las convicciones que necesitamos conocer, o por lo menos que nos diga los principios con los que va a buscar esas formas de enlace. Pero no, cuando yo quiero poesía, leo a la Gioconda Belli, que me llene el alma. Pero si Maradiaga me dice, yo quiero que las tinieblas venzan que la luz... Son convicciones, una forma poética de pero manifestar... Andrés, una pregunta sobre la oposición. Entiendo tu punto, pero también, ¿cómo debemos incluir en esta ecuación la adversidad que ha enfrentado la oposición al régimen de Ortega? Básicamente los principales líderes y incluso las bases que permanecen en Nicaragua han sido víctimas de la represión, han sido desterrados, sus bienes confiscados, estuvieron secuestrados en la cárcel. Juan Carlos, y antes de que eso sucediera, ¿qué pasaba con la oposición? ¿Qué hicieron? Estaba en una campaña electoral que no llegó a nada. Que Estábamos tratando en el contexto de una campaña presidencial, supuestamente, o una pre-campaña presidencial. Estoy claro que la democracia, entre comillas, nicaragüense, no tenía la madurez para usar ese proceso para detener a un régimen como el de Daniel Ortega. Pero entonces, ahora que les... Sí, pero bueno, es decir, yo tengo que apoyarme en algo para responder a lo que ustedes me preguntaron. O sea, lo que existe en Nicaragua es lo que sucedió y lo que está sucediendo. Y yo digo, y si la pregunta es qué debemos hacer o qué podríamos hacer, cómo le podríamos entrar, yo tengo que basarme en lo que sucedió y en lo que está sucediendo. Y lo que sucedió y lo que está sucediendo me dice que hay algo que mueve a la oposición a morderse la cola indefinidamente. Y ese algo, a mi juicio, es el estilo de política ambiguo, y yo sé que esa ambigüedad tiene un objetivo, de eso podemos hablar, que les impide aclarar, definir qué carajo es lo que vos, en qué crees. O sea, un punto, por ejemplo, que es esencial para cualquiera que diga, yo quiero hacer oposición en Nicaragua, yo quiero ser el próximo presidente en Nicaragua, o la próxima presidenta. ¿Qué pensás hacer cómo vas a manejar el tema de los sandinistas? El sandinismo. Ortega se puede ir, el sandinismo no va a desaparecer. ¿Sabes por qué no va a desaparecer? Porque aunque no lo querramos reconocer, y ese es otro problema, en Nicaragua cuando nos encerramos y no queremos ver nada que no nos llene de satisfacción. El sandinismo tiene múltiples raíces. Uno es el peso coercitivo del Estado, indudablemente, es una dictadura. Y de eso, ¿para qué vamos a gastar más tiempo hablando de eso? Lo sabemos todo. Pero hay raíces que vienen de abajo, que tienen que ver con las profundas necesidades y aspiraciones de importantes sectores de la población nacional que encuentran en este gobierno que vos, Juan Carlos, vos, Manuel, yo, Andrés Pérez Baltodano, despreciamos. Hay gente que no lo desprecia, lo aprecia, porque recibieron la chancha parida, porque recibieron la teja de zinc, porque les regalaron una casita, porque les construyeron un parque que les permite llevar a los niños el domingo, porque vieron que ahora pasa una carretera cerca de la finquita, por 10.000 razones. Entonces, ¿qué piensa hacer la oposición con relación a eso? Perdón. Yo tengo ahí una observación. Yo lo veo de esta manera. Para usted es evidente que hay cosas que están mal
Es más, yo puedo coincidir con algunas de las que está señalando. Y hay para mí dos caminos que uno puede seguir. Todas. Ok, tal vez. Broma. Pero a ver, Acordate que llevamos el somocismo por dentro, entonces yo también lo llevo. mi somocismo es bien chiquito porque yo soy ateo. ¿Quién sabe, Manuel? Bueno, pues tal vez por otras razones. Ok, pero yo veo ahí dos caminos que uno puede tomar. Por un lado está el camino de señalar todo lo que está mal, que sí tiene su utilidad, pero digamos que no, yo no siento que contribuya a que mejore. Por otro lado está el camino de, ok, estamos aquí sin tener que resaltar lo obvio, que es no estamos en donde queremos estar, hacer ese trazo, esa inferencia hacia donde deberíamos de estar. O sea, ese es el tipo de crítica que a mí me gusta, pues. O sea, yo estoy claro que ahí cargamos un montón de vicios políticos. Sí veo, como le decía lo de las marchas, sí veo mejoras porque todos estos políticos que podemos mencionar, si bien algunos ya tenían trayectoria antes de 2018, la verdad es que no eran los que mandaban en la oposición. O sea que todos son relativamente nuevos. Y si no son nuevos, el capital político que tienen es casi que nuevo. Entonces, yo ahí veo mucho positivo en un mar de negativo, pues. Entonces, como le digo, podemos hacer dos cosas. O seguimos señalando ese mar de negativos que sí hay, que está evidente que todo el mundo lo ve, o sin resaltar solo lo positivo, que tal vez es muy poquito, pero sí existe, hacer esa línea hacia donde están mejor y guiar y hacer como los que arrean chanchos, pues. Camina por aquí, camina por aquí, camina por aquí. Les acabas Yo de que decir he arriado chancho. cero chanchos en mi... No, a la oposición, sí. Yo que he arriado cero chanchos en mi vida, pero digo, a ver, por aquí, por aquí, por aquí. En ese otro camino, a ver, tenemos, por ejemplo, 3, 4 líderes, y vayámonos más allá, 5 líderes, nuevecitos, que no han tenido todo ese bagaje, todo ese lastre que tienen gente como Daniel Ortega, o como Arnoldo Alemán, o como incluso estos que... Dora María, Mónica Altodano, eso así. Entonces, está Lester Alemán, está Félix, que por cierto, en la última encuesta que acaba de sacar Confidencial, que hizo Sid Gallup, es el personaje con mayor reconocimiento positivo en Nicaragua, pues. Está Juan Sebastián Chamorro, está Tamara Dávila, está, o sea, ¿cuántos llevo ahí? 4. Está don Medardo Mairena, 5. Personas nuevas con las que podemos sembrar algo para que estemos mejor dentro de 2 años, pues. No tal vez no donde queremos estar, pero mejor. ¿Cómo sería eso? Lo que entiendo que me estás diciendo, Manuel, es por qué en vez de criticar a esta gente, No, como es acabo que de para hacer, mí ambas son críticas. Para mí ambas son críticas. sí, O sea, decirles a ellos, miren, estamos aquí para que estemos mejor, hagan esto, esto y esto. Esa es crítica también. Sí, Pues, sí. tal vez no le estoy diciendo, no seas caballo, no, la estás embarrando. pero Pero les estoy diciendo como... sí. De nuevo, hay un tema que lo he mencionado un par de veces y no lo logro desarrollar, y es el tema de los diferentes roles que ocupamos los diferentes actores que coexistimos dentro de una sociedad, ¿verdad? Y decía algo también, el que ofrezca fórmulas, quien ofrezca fórmulas políticas para una crisis como la de Nicaragua, está cayendo en la charlatanería. Y yo a eso le tengo miedo. Debo reconocer, le tengo miedo. Decir, mira, oposición, ustedes lo que tendrían que hacer es 1, 2, 3. Eso me lo preguntan a cada rato. Cada vez que yo digo algo, bueno, pero ¿y cómo hacerlo vos, pues?
Pero es que yo no estoy ahí. Yo no estoy ahí. Y por algo, creo yo, cada quien escoge el rol que siente que puede jugar. Yo de político sería un desastre. Un desastre por 10.000 razones. Pero ese es otro tema. Entonces, la función de alguien que hace el trabajo que yo hago es ofrecer críticas a las cosas que suceden en este caso en Nicaragua. Okay. De esas críticas se desprenden recomendaciones, pero esas recomendaciones no las voy a hacer yo. Esas están ahí para que las articulen los que lean la crítica y estén más o menos de acuerdo con ella. Yo no voy a hacer esa recomendación porque no por muchas razones. Una de ellas es que si estamos hablando de política democrática y queremos salir del somocismo y del caudillismo, debemos dejar de preguntar ¿y cómo hacemos esto? Dame la piedra. Decime cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Bueno, el camino no existe, se hace camino al andar, como dice la canción. Y ese andar es un andar de muchos. Esa es la otra cosa, que no es de uno. Yo no le puedo recomendar nada, ni vale la pena que yo le recomiende nada a un Juan Sebastián Chamorro, porque Juan Sebastián Chamorro no es Nicaragua. Yo escribo algo con la esperanza de que le sirva a Juan Sebastián Chamorro, que le sirva a quien sea, para que juntos se vayan consolidando las solidaridades que necesitamos que se consoliden en Nicaragua. La crítica, como lo decíamos al inicio, es la palabra crítica es una de las palabras más mal entendidas en nuestro medio. La crítica tiene elementos propositivos. Toda crítica, si es buena, si es sólida, si tiene base, tiene elementos propositivos que pueden ser explícitos o implícitos. Te voy a dar un ejemplo. Marx hizo la crítica que hasta la fecha es la más contundente contra el capitalismo. Propuso él, cuando termine el capital, debemos de organizar el Estado de esta manera, esta va a ser la política para la agricultura, esta tiene que ser la política para los... No dijo nada de eso. Solo generalidades. En lo que él se concentró, y no me estoy comparando con Marx, dicho sea de paso, ¿verdad? Hay que ser respetuoso de los gigantes. Y Marx es un gigante. Cosa que en Nicaragua, con eso que acabo de decir, ya nos van a decir que somos marxistas comunistas, nos van a denunciar. Solo en este episodio. Gracias, Andrés. ¿Cómo invitan marxista a un y ateo. que haga propaganda? Hasta ahí llegó este prestigioso programa de televisión. Ok, está bueno que sea el último. Pero lo menos fue como un invitado de altura. Seguí. Es un gigante de la sociología. Entonces Marx no hizo recomendaciones, hizo una crítica al capitalismo. ¿Y cómo nos hemos beneficiado de esa crítica? Esa crítica le dio un empujón gigantesco a los derechos sociales de los que todos, en los que en diferentes maneras los escandinavos participan de manera sobresaliente de la idea de los derechos sociales. Beneficio. En Nicaragua tenemos derechos, seguro social, hasta que el gobierno dice, vos ya no tenés seguro social. Pero bueno, la idea, por lo menos, ahí anda la idea del seguro social. Entonces Marx, esa promoción de los derechos sociales, del derecho de los trabajadores, etcétera, etcétera, eso, la socialdemocracia, que es la que construyó
la Europa occidental, que es el pináculo de la seguridad y del desarrollo y de la democracia en la historia del mundo, la socialdemocracia sin el marxismo no existiría. Es una combinación de ideas centrales del marxismo con ideas centrales del liberalismo. Entonces, la crítica siempre tiene, para el que la quiera recibir y la quiera usar, elementos propositivos. Pero no vale en el juego político decir, este es el camino. El camino lo tendrá que construir la oposición, tomando en cuenta las críticas y tomando en cuenta las realidades específicas a las que se va a enfrentar en cualquier momento, tomando en cuenta los diferentes actores que van a estar sentados en la mesa a la hora de diseñar esa estrategia. Es decir, entonces eso no se puede... yo no le puedo decir, vaya, por aquí está el camino. En la crítica que hacía, la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, hay dos recomendaciones implícitas. Uno, Félix Maradiaga, que dicho sea de paso, puede ser el más popular de todos los políticos del mundo, lo que no lo exime de la crítica. Y esa es parte de mi trabajo. Por eso cuando haces crítica tenés que andar solo. Tenés que acostumbrarte a andar solo, porque nadie va a ser amigo tuyo. ¿Verdad? Pero se me fue lo que... no lo exime, a Félix no lo exime ser un buen político popular, no lo exime, supongo que quería decir claro, declarar sus convicciones y hacer... De que en la crítica que hago específicamente, pongamos el caso de Félix Maradiaga, ahí hay dos recomendaciones implícitas. Que declare sus convicciones. Deja de hablar ambigüedades. Entiendo. Busca en tu corazón cuáles son las cosas en las que de verdad crees y asumí las consecuencias de exponerla a la crítica. Porque la señal del político inauténtico, decía Weber, la mejor señal es el discurso ambiguo, el cantinfleo, el decir cosas generales para quedar bien con Dios y con el diablo. Ese líder, dice Weber, es inauténtico. Mandela, cuando Mandela dijo, aquí no va a haber una guerra de razas, vamos a buscar la reconciliación para crear una Sudáfrica democrática. Unificada. Eso no fue fácil. Hubo gente que lo quería apartar, sacar del mapa por decir eso. Pero se enfrentó con sus convicciones y tendió puentes a muchos sectores de la sociedad sudafricana que estaban de acuerdo con él. Y así logró superar el peligro enorme que existía en Sudáfrica de un baño de sangre sin precedentes. Sin precedentes. Sudáfrica tiene 1000 problemas ahorita, pero eso se evitó. Y ahí está la marca de líder. Martin Luther King, agarremos otro. Ustedes deben de recordar, cuando él está proponiendo, cuando él está luchando por los derechos de la población negra en los Estados Unidos, hay grupos que dicen es una locura tratar es una locura realizar esa lucha dentro del sistema. Hay que aplastar el sistema. Esa era la posición de Malcolm X, que tenía muchos seguidores. El líder dice, bueno, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo propongo y voy a asumir las consecuencias. Entonces, recomendación concreta. Ustedes me piden recomendaciones concretas. La más concreta a alguien como Félix Maradiaga, que quiere ser presidente. Habla con claridad. Habla con claridad. Sin ambigüedades sería la palabra para... No más sin ambigüedades, porque
claridad es difícil en estos círculos académicos, elitistas, intelectuales, en donde todo lo complican y él después de ese tío. Aquí venimos a traducir básicamente. Ahorita que usted termine de hablar, vamos a ver. Mire, el profesor lo que quiso decir es esto, esto y esto, porque yo mismo voy a repetir la grabación y entenderla bien. Pero me queda, y eso creo que es importante, deshacernos de las ambigüedades por el tema de las convicciones. Que las convicciones son, al final de cuentas, esa base para una política más que avanza, porque ahorita mi problema, y creo que la mayoría de los nicaragüenses coinciden, es que estamos estancados en una oposición que no avanza, y veo por ese razonamiento de las convicciones y de la no ambigüedad un camino hacia adelante. Así que le agradezco. Y ya llegamos a la hora. Yo le había dicho que iban a ser 45 minutos. Y quisiéramos invitarlo para otro día, porque evidentemente nos quedamos a la mitad de lo que queríamos preguntarle. Claro que tiene sí, algunas palabras de despedida para nuestro público, que son 4, a veces 5. Cuando se pone bueno son 5. ¿Qué le diría? No, por supuesto que sí. Me dio mucho gusto. Además, mi esposa es sigue los programas de ustedes, el de Juan Carlos, el de Manuel, las cosas que ustedes hacen. Las aprecia mucho. Gracias. Gracias a su esposa, entonces. Y gracias a usted por habernos acompañado. Hasta la No, próxima. el gusto fue Gracias, mío, de Andrés. verdad. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Esta fue la entrevista con el profesor Pérez Baltodano, quien teníamos rato de quererlo tener en este prestigioso programa de televisión. Y lo agarramos en un momento de flaqueza. Lo Se agarramos dejó distraído agarrar. y dijo que sí, pues. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Es un programa de televisión. Ok. ¿Y sale en ok. televisión? Pues sí, Sí. en Costa Rica. Pero bueno, ya ahí está. Ahora ya no puedo decir nada. O sea, Ahí está y quedó muy bien. Así que, bueno, la acabas de ver. para Estoy nuestros hablando. estándares, no sé qué va a hacer esto para la carrera de Andrés Pérez Baltodano, pero le agradecemos habernos dedicado su tiempo. Y en el espacio de Lipehue del día de hoy tenemos una noticia un poco fuera de lo normal. Ni sé cómo... No sabes cómo introducirlo. Ok, déjame a mí. Dale, por favor. Voy a forzarme. Ok, primero un agradecimiento a los periodistas de 100% Noticias que están destacando esta información. Que será la delicia de grandes y chicos. Ok, voy a leer el titular y perdónenme si me río, pero en realidad es una cosa muy seria. Dice 100% Noticias. Rosario Murillo ordena al MINED entregar anticonceptivo a estudiantes de secundaria. Estudiantes aseguraron que durante la entrega de condones y píldoras anticonceptivas, directivos del MINED le hicieron escuchar audios de Rosario Murillo. Ok. ¿Por dónde empezamos? A ver, a mí la parte que por donde llegué y que no podía respirar era donde le preguntaron a una muchacha de 12 años. O sea, 12 años, cuidado, todavía no ha tenido su primera regla, que dice que recibió 9 píldoras anticonceptivas. Y no solo eran 9 píldoras anticonceptivas, se vencían en un mes. Pero, o sea, yo no soy experto en píldoras anticonceptivas, pues soy hombre y me declaro ignorante, pero entiendo que o son de un mes completo, ¿para qué 9? Pero es un tratamiento al final de cuentas, es algo que tenés que tomar y yo llevarlo. tampoco soy experto, pero usualmente esas píldoras se toman bajo supervisión médica. Además, también, pues, y no a o los siguiendo 12 ciertas años. recomendaciones. A ver, aquí hay un párrafo que no tiene desperdicio. Un estudiante de 13 años recibió 6 condones y le preguntó al encargado para qué lo iba a usar si no tenía necesidad. En respuesta, este directivo del MINED soltó una fuerte expresión que fue tomada como ofensa por el menor. O sea, a ver, planteémonos el escenario. Y le dan, viene el sapito del MINED y le da 6 condones a un chavalo de 13 años y le dice, debo decir, en un exceso de honestidad,
el muchacho dijo, mire, porque pues Mire, mire, hay chavalos que hubieran dicho, ¿por qué tan poquito? Le hubiera dicho, pues, vos sabés, entonces, pero el maje honestamente le dijo, muchacho. mire, yo esto yo no todavía lo ocupo, no le hago. yo esto no tengo nada que hacer con él, y aquel se ofendió. Clase nota. No. El niño se ofendió por lo que le contestó el maje del Minet. Así que dejen volar su imaginación y adivinen qué le dijo. Lo vulgarió el profesor. Exactamente. No Lo sabemos si era un profesor, vulgarió. era un funcionario del Minet. Ahora bien, hay que aclarar. Ah, Me parece una gran cosa que en los colegios de Nicaragua estén pensando exista en... educación sexual y estén pensando en acceso a dispositivos para el control de la natalidad. Pero, eso tiene que ir de la mano de educación, información que le permita a los adolescentes tomar decisiones sobre su vida. Yo no creo que un audio de la compañera Rosario sea el mejor dispositivo para dispersar información vez sobre, bueno, a ver. Anticonceptivo, pues digamos. A ver, realmente la compañera Rosario es una buena impulsadora, spokesperson de dispositivos de control de la natalidad, porque hay que ver los problemas que tiene por haber tenido 20 hijos. ¿O cuántos son, Manuel? Yo perdí la cuenta en los 80 y pico, pero sí, son un Entonces, montón, pues. Si alguien puede dar testimonio de que es mejor controlar la natalidad, es la compañera Rosario. Sí, ella habla desde la experiencia. Testimonio de vida, testimonio de vida. Bueno, esa señora tiene tantos hijos que si fuera gato uno diría, yo creo que son demasiados. Incluso si fuera gato. Pues. Ahora como Mira, persona está más allá de lo que... Tal vez si vos y Daniel yo. Ortega y Rosario Murillo solo hubieran tenido 2, 3 chavalos, no tendríamos el problema que tenemos ahora, porque mira, hay Sí, que tal darle vez, pegue, sí. hay que darle pegue a todos los chavalos, a la Y todo- esposa, a la y to- ex esposa, a los hijos, a los nietos. Y Con a cual razón más inútil de todo eso, si ese por es eso lo se peor. tienen que robar el país, maje. ¿Cómo van a emplear a Pobrecito. toda esa gente? Pobrecito, ya está como la ONG que, ves, es pobrecito, entonces hay que ayudarle. Pero bueno. Yo entiendo porque, pues, digamos que soy alguien que vive en el siglo XXI, que los adolescentes llegan a una edad donde pues ya experimentan todas estas cosas. Además, yo fui adolescente. No dé más información, por favor. No, iba a dar mi edad, la edad que, pero no voy a decir eso. Por favor. Pero definitivamente que la forma, desde mi No es punto la de mejor. vista, no es esta. Además, bueno, tenemos ese reporte de 100% de noticias sobre una escuela en Estelí. No sabemos si esto es una política generalizada que va a ocurrir en todos los centros educativos. Ok. Y ese maje que vulgarió el chavalo por regresar los 6 condones, ese maje se merece una sanción. Yo no sé, hay que averiguar el nombre. Porque sí, yo estoy ofendido también. Conste, no por haber entregado condones, sino por haber vulgariado al chavalo. Porque se los devolvió. O sea, No, pero el chavalo no se los devolvió. El chavalo le dijo, mire, don, No lo- ¿yo ok, qué hago pues con por eso, esto? se los No quería sabemos si devolver se los y- devolvió o no. le- El niño le planteó una pregunta. el niño, de verdad, porque a los 18 deja de ser niño y todavía a los 12, 13, A los 13, un niño. es un niño. O sea que... Pero bueno. Es Eso lindo, pasó en eh. este libro. Eso pasó en Estelí. Gracias por haber visto y escuchado este episodio de Análisis No Oficial. Nos vemos el viernes con el nuevo episodio. Bye.